Buenos días. Buenos días. Qué bendición de poder estar con ustedes. Es siempre un deleite el poder venir y compartir la palabra de Dios con la iglesia. Me gusta mucho el poder estar aquí siempre porque obviamente es como que nunca, ¿verdad? No he cambiado, no fui a otra iglesia. Siento que llegué a la misma iglesia, ¿verdad? Estoy en Vida Abundante, ¿verdad? La familia aquí está, ¿verdad? Entonces siempre eso trae gozo de que a veces vamos a otras iglesias a predicar, pero hoy podemos decir, ¿verdad?, que estamos en casa, ¿verdad? No solamente obviamente por la relación que tenemos como iglesia, ¿verdad? También somos el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero a la misma vez también tantas relaciones, ¿verdad?, de amistades que obviamente todavía existen en nuestras vidas. Es una bendición de estar con ustedes en esta mañana. Creo que el día de hoy dos cosas que me llaman la atención en cuanto al poder compartir, predicar la palabra, es de que el próximo domingo estaremos obviamente reuniéndonos como la iglesia de Cristo para recordar y traer en memoria y celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y al poder recordar que celebramos obviamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también nos llama a recordar la palabra que obviamente fue impartida para cada uno de nosotros. Y obviamente preguntarnos qué estamos haciendo con la palabra que fue obviamente dada a su pueblo para poder obviamente ser hacedores de ella. A la misma vez también es un día perfecto también porque obviamente damos gracias a Dios por la vida de su pastor, Oscar, que obviamente está cumpliendo sus 5 años desde que fue instalado como pastor, así que un fuerte aplauso para él. Tremendo, qué bendición, a mi colega, mi hermano en Cristo, pero a la misma vez también aquellos que estamos caminando en este camino de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a servir a un pueblo. La predicación de hoy obviamente acompaña tanto la celebración de 5 años y por qué obviamente podemos celebrar los tiempos que el Señor nos da como predicadores, porque mucho más que el poder celebrar, hay una responsabilidad bien profunda para cada uno de nosotros, que al recordar ello obviamente nos pone a temblar, porque obviamente recordamos de que seremos llamados a cuenta por la palabra que se dé. Recordamos de que también que por medio de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo que celebraremos el próximo domingo y recordar en esta semana obviamente su caminar y la crucifixión de Él, nos recuerda también de que y cuestionar, aún preguntarnos de que si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue en vano. Nos llama a recordar y a preguntarnos, ¿fue en vano? Porque obviamente tenemos que ver nuestras vidas. Y tenemos que ver qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado cada uno de nosotros. Y por ello quiero obviamente llevarles al libro de Gálatas en esta mañana. Vamos a estar predicando el libro de Gálatas y vamos a estar viendo desde el capítulo 1 y vamos a leer desde el 1 al 10 y vamos a después a explorar qué es lo que el apóstol Pablo está obviamente trayendo en esta mañana por medio de su palabra para que pueda recordar a nosotros como cristianos lo que debemos de hacer y dónde estamos parados. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 10, dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A la iglesia de Galacia, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio,
sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, al venir delante de ti, Señor Padre, te pedimos que seas tú, Señor Padre, hablando a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, Señor Dios, trayendo a reconocer dónde nos encontramos en este estado de nuestra vida cristiana. Padre, que podamos en esta mañana ser más que motivados, el ser, Señor, cautelosos de lo que escuchamos y de aquello que recibimos, y que busquemos de ti en todo momento para confirmación de tu palabra. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Y la iglesia dice? Amén. Ok, están dormidos. Al empezar en esta mañana, creo que hay varias cosas aquí interesantes, importantes de traer a luz. Número uno, para dar un poco más de contexto en ello, en esta mañana podemos decir que la carta de Gálatas es una de las advertencias de Dios que para nosotros como cristianos nos promueve a proteger y a entender el verdadero evangelio. Las buenas nuevas que Jesús confió a sus apóstoles es las buenas nuevas que también se nos da a cada uno de nosotros, que debemos obviamente de proteger el verdadero evangelio. Las buenas nuevas que Jesús obviamente trae a luz en este caso a los apóstoles, al poder ver el apóstol Pablo aquí, al analizar estos primeros 10 versículos, encontramos de que hay un resumen magistral del mensaje del evangelio. Queriendo decir de que hay una súplica apasionada, a los Gálatas para que no se aparten de Dios aceptando un evangelio diferente, y una reprimenda rotunda a quienes corrompen el evangelio de la gracia al enseñar que nuestra salvación depende de nuestra obediencia. El apóstol Pablo fue claro en ello. Y cuando pensamos en esto no es solamente un hilar fino. Hemos de recordar que la obediencia siempre sigue a la salvación. Pero nunca debemos condicionarla a ella. Queriendo decir de que ese es un evangelio falso, al que se priva de su poder para salvar completamente. Porque nuestra obediencia, como cada uno de nosotros sabemos, nuestra obediencia nunca es completa. Nunca es completa. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, no somos perfectos. Y al entender esto, el apóstol Pablo, en su introducción, se destaca este punto clave. Él quiere traer la luz a cada uno de nosotros, y en aquel tiempo hablando aquí al pueblo, a las iglesias, de que debemos de recordar que Pablo obviamente habla sobre somos salvos por gracia y solo por la gracia. No hay más en ello. Y cuando pensamos en el apóstol Pablo, recordamos de que debemos de recordar de que Pablo fue un plantador de iglesias. Y recordamos que después de su conversión, emprendió 3 viajes misioneros. Y en estos 3 viajes misioneros, que eran diferentes, él fue y plantó iglesias en las provincias de Galacia, Asia, Macedonia, Acaya. Y todo esto era porque después de plantar estas iglesias, Pablo viene y toma una postura de escribir, escribió cartas, y estas cartas que él escribe, que podemos ver constantemente, son cartas de aliento, cartas de instrucción. Pero en este caso, esta carta
llama mucho la atención para los Gálatas. Porque esta carta obviamente es una carta le podríamos llamar de reprensión. Gálatas es probablemente la primera carta que escribió el apóstol Pablo de este tipo, de esta manera, de cómo él se sentía. Fue escrita a un grupo de iglesias en la región del sur de Galacia. Y Pablo había visitado la región una o dos veces durante su primer viaje misionero, la cual podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 13 y 14, podemos leer obviamente cómo este primer viaje misionero que da. Pero después recordamos de que viene y él predica el evangelio allí y viene y funda varias iglesias. Esto es importante porque la carta fue enviada inicialmente a una iglesia. Y después esa iglesia, después de haberla leído, viene obviamente y fue mandada a otra iglesia, a otra congregación y sucesivamente al resto de ellas. Cuando menciona iglesia puede ser que estaba hablando, a lo mejor en este caso podía hablar de la iglesia, el cuerpo de Cristo, o lugares, y en este caso fueron lugares. Él quería que obviamente estas cartas llegaran a diferentes iglesias, fueran leídas y fueran obviamente llevadas a otras iglesias para que pudieran leer en ese rumbo. Desde su última visita, algo interesante es de que falsos maestros conocidos como los judaizantes, legalistas, que eran cristianos judíos, habían llegado a esa zona. Y al llegar a la zona enseñaron un mensaje contrario al que Pablo predicaba. Y lo que estaban haciendo era cuestionando la autoridad. No solamente la palabra, pero estaban cuestionando la autoridad que tenía obviamente Pablo como apóstol. Y obviamente estaban delatando delante de las iglesias un evangelio que era diferente, aún cuestionando de quién era Pablo, quién es este hombre que obviamente les habla. Y principalmente su mensaje era que la fe en Cristo era solo el comienzo para convertirse en el cristianismo de parte de estos falsos que traían palabra. Y todo esto era para ser aceptados por Dios. También debían obviamente hacer mucho más que simplemente aceptar al Señor, pero tenían que circuncidarse. Obviamente traían la vieja ley, aquella ley que obviamente pensaban que tenía que añadir para que obviamente pudieran ser llamados o pensar que estaban completos como cristianos. Algo irónico, ¿no? Porque nosotros como seres humanos siempre buscamos algo más. Siempre tiene que haber algo más. Es Jesus and something else, right? Es Jesús y algo más. Y Pablo era claro de que no había nada más. Era simplemente lo que predicaba era de que solamente era Jesús. No había nada más que hacer. Nadie más podía hacer nada. Y fundamentalmente esta carta trata sobre la base de nuestra relación con Dios. Por eso nos habla en este tiempo. Y más en esta semana que obviamente mundialmente podemos decir que obviamente está las Pascuas, ¿verdad? La resurrección. Vemos obviamente la resurrección, perdón, la crucifixión y después también la resurrección. Pero a lo que quiero traer a luz con esto es de que no nos quedemos estancados obviamente en los estados de calendarios y obviamente lo que hemos hecho como iglesia. Queriendo decir de que muchas veces cuando pensamos en nuestra relación con Dios y lo que podemos ver por medio de Pablo aquí es de que si hemos de pensar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y si hemos de pensar de que Él resucitó, ¿no creen ustedes que eso debe ser un recordatorio de todos los días? No solamente de una semana en cierto mes, donde venimos y celebramos, ¿ya? Primero recordamos y después celebramos. Quiero pensar que Pablo, obviamente, en su corazón es un recordatorio de que esta relación con Dios basta, no hay nada más que hacer. Pero lo que vemos aquí es que los Gálatas comenzaron a confiar en su obediencia ceremonial. Ahí está el problema, ceremonial, ceremonias. Y por eso traje a luz esto obviamente de lo que estaremos viendo en esta próxima semana, porque como iglesia, estoy seguro que como pastores no queremos que obviamente nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, viva vidas ceremoniales.
para mi corazón es de que mi entendimiento por medio de la palabra es de que cada uno de nosotros recordemos el sacrificio, recordemos la resurrección todos los días de nuestra vida. No solamente en un mes, no solamente en una semana de un mes. No. Pero obviamente estamos viendo aquí que los Gálatas, obediencia ceremonial, tenía que ser especialmente en su circuncisión. Pero la realidad es de que las personas se ven tentadas a basar su relación con Dios en lo que hacen en lugar de lo que Cristo ha hecho. Nos sentimos justificados, obviamente. Nos sentimos justificados cuando hemos ido a la iglesia o hemos tenido un tiempo de oración. Nos sentimos condenados e indignos del amor de Dios cuando caemos en pecado. Pero aquí Gálatas es fuertemente llamado a reprimenda por hacer del evangelio algo que depende de nuestras obras. Y si hay algo que nos podemos recordar en esta mañana, que nos llevamos a nuestros hogares y a nuestro corazón, es de que la salvación es solo por gracia. La salvación es solo por la fe. La salvación es solo en Cristo. Y si hay cualquier otra cosa que quisiéramos añadir, entonces no es evangelio. Es algo que nos hemos inventado, que hemos querido poner. No hay nada más. No importa cómo queramos verlo. Pero hay tres cosas aquí que vamos a estar viendo en esta mañana. Voy a tratar obviamente de ir rápidamente para que podamos verlo. Pero número uno, si está tomando nota, una de las cosas que vamos a estar viendo es de que del versículo 1 al 5 estaremos viendo, aquí el apóstol Pablo nos da la autoridad del verdadero evangelio. Número 2, del versículo 6 al 9 estaremos viendo la urgencia de la sana doctrina. Y número 3, podremos ver el versículo 10 que cerraremos con el entendimiento del apóstol Pablo al traer la luz de agradar a Dios o agradar a los hombres. Agradar a Dios o agradar a los hombres. Rápidamente vemos aquí que para entrar en completo, vemos aquí del versículo 1 al 5, encontramos de que hay un saludo. En su saludo Pablo presenta el verdadero evangelio. Pablo apóstol, voy a leer otra vez, Pablo apóstol no de parte de los hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre del que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La instrucción de Pablo, cuando leemos aquí el versículo 1 al 5, es una instrucción de Pablo que destaca que su apostolado y el evangelio que predicaba provenían directamente de Dios, no de fuentes humanas, no de nadie, subrayando el origen divino del evangelio y su suficiencia para la salvación. Y vemos claramente cómo Pablo comienza su carta diciendo: Pablo, pastor, ¿vea? Perdón, Pablo, apóstol, ¿vea? Y dice, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. Trayendo a luz de que aquí, en las palabras iniciales de esta carta, rápidamente el apóstol Pablo viene y defiende su apostolado. Y afirma que su llamado de él proviene de Jesús y de Dios Padre. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es de que reivindica la autoridad divina que se le ha dado. Quienes se oponían, obviamente muchas veces se ponían en contra de él, podrían pensar o decir, ¿verdad?, de que quién era Pablo y quién le había dado esa autoridad. Él ni siquiera era uno de los 12. Entonces obviamente hay un cuestionamiento aquí de parte de estos que están trayendo un evangelio falso que le añaden.
Pero Pablo responde claramente, perdónenme, pero ¿saben qué? Fue Jesús y Dios el Padre. Ningún hombre me ha dado este título. No como los títulos, obviamente, que vemos en estos tiempos, los hombres que se dan sus títulos de apóstoles y que son profetas y tantas cosas que vemos en estos tiempos, que obviamente no es verdadero, no es bíblico, pero aquí sí, aquí no fue un hombre, aquí fue el Señor que le da obviamente esta posición. ¿Por qué traigo esto a luz? Porque esto es importante. Muchas veces en esta escritura, muchos predicadores obviamente hablan del versículo 6 al 10. Pero ¿por qué es importante el versículo 1 al 5? Para poder tener el entendimiento y reconocer de que es importante, porque los apóstoles ocupan un lugar único en la fe cristiana en ese tiempo. Trayendo a luz de que, recordamos de que los 12 vivieron con Jesús. Escucharon sus enseñanzas, fueron testigos de su vida, de su muerte, de su resurrección. Reconociendo de que la fe cristiana se construye sobre el fundamento, un fundamento, obviamente, el fundamento de los apóstoles y profetas. Lo vemos claramente en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. La palabra de Dios dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Eso es para nosotros poder reconocer de que su testimonio singular de Jesús está registrado en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo no era uno de los 12, pero se convirtió en apóstol cuando Jesús resucitado se le apareció en el camino en Damasco. Y lo podemos leer obviamente en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Y viene y lo llama a ser apóstol de los gentiles. Más adelante en este capítulo, Pablo afirma que recibió el evangelio por revelación directa de Jesús, al igual que los 12 lo recibieron directamente de Jesús. Eso está hablando de aquellos que ocularmente vieron a Jesús, aquellos que estuvieron presentes. Que yo sepa hasta el día de hoy, si alguien se llama apóstol, le tendría que preguntar, usted pregúntele: ¿viste tú a Jesús? ¿Jesús fue el que te hizo apóstol? Porque que nosotros podamos ver en la palabra de Dios simplemente aquellos que fueron oculares, aquellos que estuvieron, aquellos que obviamente por medio de Él les llamó. Recibió directamente de Jesús. Así que Pablo reclama a todo esto. Lo que venimos diciendo y lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar es de que Pablo reclama la autoridad divina para su llamado y su evangelio. Y estas son las dos cosas que obviamente él va a estar defendiendo. Él defenderá en su carta que la razón por la que defiende su autoridad como apóstol es porque es la base de la autoridad de su evangelio. Queriendo decir, la preocupación del apóstol Pablo no era una preocupación personal de que estuvieran hablando de él o cuestionándolo a él. Su preocupación era que si desacreditaban a Pablo, entonces iban a poder desacreditar el evangelio. Por eso es su defensa. Por eso esta carta rápidamente empieza con esta defensa del apóstol Pablo, para dar rápidamente a entender de quién es él, por qué él dice lo que dice, y que obviamente viene delante de ellos sabiendo de que la autoridad máxima aquí es Jesús. Es quien le ha dado esa autoridad. Solo reclama esa autoridad para darle a entender a ellos, no para darse posición, ni siquiera para exaltar, para el mismo darse, obviamente, exaltarse a sí mismo. La razón por la que defiende su autoridad como apóstol es porque es la base de la autoridad de su evangelio. Desacreditar a Pablo es desacreditar el evangelio. Es el evangelio lo que le importa a Pablo. Su autoridad solo importa porque obviamente le respalda que es aquel que viene a traer la sana doctrina.
lo que es verdad. En este saludo inicial, Pablo establece la esencia del Evangelio. Jesús se entregó por nuestros pecados. Dios lo resucitó de entre los muertos. Y ese es el mensaje clave del apóstol Pablo, de que no hay nada más. No ha sucedido nada más para que ellos quieran agregar o traer algo más a lo que debemos de ser enfocados. El apóstol Pablo viene después en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 3 al 5, dice, 1 Corintios 15, 3 al 5, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Aquí está la esencia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día y se apareció a muchos. Así lo expresa Pablo en todos sus versículos. Jesús se entregó por nuestros pecados. Jesús fue el sacrificio. Nadie le quitó la vida, como podemos ver en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 18, que dice que Él se entregó por nuestros pecados. Esto, hermanos, nosotros le llamamos expiación sustitutiva. Significa que Jesús tomó nuestro lugar, para más claro. Jesús tomó tu lugar y tomó mi lugar. Piensa en eso en esta mañana. Tomó tu lugar y tomó mi lugar. La paga por el pecado hemos de recordar que es muerte. Y la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, nos trae a luz rápidamente de que Jesús pagó por mis pecados muriendo en mi lugar. Lo menciona otra vez. Tú y yo somos pecadores y la paga por nuestro pecado es la muerte, la separación eterna de un Dios santo que debemos de tener en memoria cada momento de nuestras vidas. Porque solamente hay dos opciones. No es como en estos tiempos hay tantas opciones. En el mundo de la religión hay tantas religiones con tantas opciones. Hay muchos caminos, pero aquí solamente hay dos opciones. La primera opción sería, puedes pagar por tu propio pecado tú mismo. Esto significa, obviamente, la separación eterna de Dios. Si fuera así, tú iríamos completamente, había una separación completamente. O podemos aceptar el regalo gratuito de Dios, que Jesús pagó por tu pecado, por mi pecado, y disfrutar de la vida eterna con Dios. ¿Cuál es el que vamos a escoger? ¿Cuál es? Obviamente, yo no sé, ustedes están muy serios, pero no sé si están pensando cuál escoger. Yo rápidamente sé que es el regalo gratuito de Dios. Obviamente Jesús pagó por mis pecados y obviamente yo voy a disfrutar de la vida eterna con Dios. Pero obviamente eso se escucha más fácil de lo debido, porque obviamente eso nos llama a cada uno de nosotros a ser hombres y mujeres cristianos que de veras estamos siguiendo el verdadero evangelio, viviendo vidas que honran a Dios, siendo aquellos que no solamente nos sentamos como el día de hoy, bien a gusto, a escuchar la palabra, pero que cuando salimos por esas puertas podamos ser como el apóstol Pablo y que todo aquel que miremos, con todo aquel que hablemos, podamos compartir del evangelio, dejándole saber la verdad. Y que todo aquel que pueda decir, no, es que hay otros caminos, no, es que le debes de añadir, y que nosotros podamos decir con firmeza. Obviamente no nos vamos a brincar el versículo 10 por agradar al tío, a la tía, al hermano, ¿verdad? Decir, oh, ok, no. No es de agradar al hombre, entonces, no, tú estás equivocado. Déjame dejarte saber. No hay otro camino, no hay otra manera y no hay nada que agregar. Jesús se entregó por nuestros pecados. Fíjense que Martín Lutero dijo, estas palabras son verdaderos truenos del cielo contra
toda clase de autojustificación. Cuando reconocemos que Cristo se entregó por nuestros pecados, nos damos cuenta de que somos pecadores incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos completamente en su gracia. ¿Qué nos hace eso? Ser cristianos, hombres y mujeres que pasamos a hacer lo que fue hecho. Hombres y mujeres que reconocemos de que hacer nada, no podemos hacer nada. Lo que reconocemos es lo que fue hecho, que fue nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Jesús murió para rescatarnos del presente siglo malo, dice el versículo 4. Que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso es claro que hermoso. Yo soy un pablino, ¿verdad? Me encantan las cartas del apóstol Pablo y me encanta cómo esta carta es muy diferente porque él entra rápidamente, defendiendo, trayendo a luz la verdad y no se va a echar para atrás. ¿Quién les está hablando? ¿Quién les está diciendo que deben de hacer algo más? Si yo les dejé bien, yo les dije cuál era el camino de la verdad. ¿Por qué se están dejando llevar por los caminos incorrectos? El evangelio es un mensaje de rescate. Jesús vino en una misión y esa misión fue de rescate. Pensemos en eso, hermanos y hermanas. El libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos lo dice claramente. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿O no nos recordamos de que en un tiempo de nuestra vida estuvimos perdidos? Hemos de recordarnos cada día que un día estuvimos perdidos. El Señor nunca estuvo perdido. O yo encontré al Señor. Hace 10 años encontré al Señor. Le digo, ¿dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Él siempre ha estado ahí. Dirás que tú eras el que estabas perdido. Tú estabas perdido. Y no reconocemos esa verdad. Fíjense que cuando hablamos de la palabra aquí en Lucas, usa la palabra y a salvar lo que se había perdido. La palabra salvar se traduce en una palabra griega que quiere decir sozo, S-O-Z-O, sozo, que también habla de rescatar y se usa en varios lugares que lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en un solo libro, en el libro de Hechos. El libro de Hechos usa este mismo mensaje. Por ejemplo, Hechos 7:34, lo podemos ver cuando vemos cuando Dios rescató a los israelitas de la esclavitud egipcia. Después vemos otra vez en Hechos 12:11, cuando Dios rescató a Pedro de la prisión de una muerte segura a la mano del rey Herodes. Y volvemos otra vez a ver este rescate en Hechos 23:27, cuando vemos de que Pablo fue rescatado de los judíos que querían matarlo. Nos queda claro que el apóstol Pablo aquí, y para nosotros el día de hoy, el reconocer de que Jesús murió para rescatarnos. Y dice de este siglo malo. ¿De qué siglo malo? Bueno, quiero pensar yo al día de hoy de que el siglo malo será siendo siglo malo hasta que Cristo venga. De aquel siglo, este tiempo es un siglo malo y hasta que Cristo venga. Pero nos trae a recordar de que seguirá siendo obviamente cada hombre y mujer que decida caminar en los caminos del Señor, será rescatado. El que pueda obviamente abrir su boca y pueda reconocerle como el Dios y el Salvador y arrepentirse de sus pecados, será rescatado aún en el siglo malo, en estos siglos malos, porque es hasta que Cristo venga, hermanos. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados para rescatarnos y que resucitó de entre los muertos.
Nos trae a recordar de que fue la resurrección de Jesús la que lo cambió todo. La que lo cambió todo. ¿Quién es este hombre que conquistó la muerte? Entonces era Jesucristo, Jesús resucitado, el que lo cambia todo. Jesús pudo vencer la muerte. Y si pudo vencer la muerte, puede con cualquier cosa que enfrente. Seguimos a un Salvador, hermanos. Un Salvador que es resucitado y que es vivo. Y es para cada uno de nosotros reconocerle cada día de nuestras vidas. No se vale, hermano. Muchos me conocen. No se vale. No se vale querer venir el domingo, venir un miércoles o martes, cualquier día que tú tengas servicio. No se vale el querer vivir pensando de que obviamente estamos presentes, pero a la misma vez estamos ausentes. Estamos aquí sentados escuchando el Evangelio. El pastor está compartiendo, trayendo una prédica del Evangelio. Y pensamos que obviamente esta prédica que está trayendo es para obviamente informarnos de algo nuevo que nos llama a cada uno de nosotros a aprender, a reconocer, obviamente para que podamos obviamente tener este tiempo de convivencia como cristianos. No, hermanos, cada vez que estamos parados aquí es un llamado de urgencia a la iglesia que reconozca que no vaya a quedarse atrás pensando con pensamientos del mundo y reconocer mejor de que es solo Cristo y no hay nada más. Es solamente un evangelio. Para recapitular, versículo 1 al 5, Pablo comienza esta carta para defender el evangelio. Ya lo podemos ver, exponiendo las verdades del evangelio. Lo vemos en los primeros versículos. Y obviamente Cristo lo reconocemos como el que murió por nuestros pecados para rescatarnos y que no había nada más que hacer. Fue su voluntad de Dios y lo resucitó entre los muertos. Debemos de tener en claro el evangelio. Es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, no lo que nosotros podamos hacer, hermanos. Pero viene rápidamente, hay una urgencia de la sana doctrina. Versículo del 6 al 9. Vemos que Pablo va directo al grano y solo hay un evangelio y lo han abandonado los hermanos ahí en Galacia. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 en adelante, rápidamente: me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, porque hemos dicho antes también, repito ahora, si alguno os anunciara un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque buscó ahora el favor de los hombres. ¿Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la mayoría de sus cartas, Pablo continúa el saludo con una oración de agradecimiento y alabanza por el pueblo. No hay nada de eso aquí. Aquí no hay nada de esto. Pablo no está haciendo nada de esto aquí. Al contrario, aquí está Pablo en una estación que está en una crisis, está en un desánimo, está frustrado, defraudado, porque Pablo ve lo que está sucediendo y por lo mismo va rápidamente a atender la situación. Y vemos aquí que en el versículo 6 el apóstol expresa su asombro ante la rapidez y facilidad con que los gálatas abandonan a aquel que les llamó. Debemos de notar que los gálatas no solo abandonaban una doctrina de enseñanza, sino que también estaban abandonando su relación con Dios. Se estaban volviendo a un evangelio diferente, que no era el evangelio en absoluto. Y vemos de que estas iglesias, el apóstol Pablo, él había sido expuestos a ellos, les había enseñado, pero ahora hay una enseñanza herética que aceptaban como sustituto del verdadero evangelio que ya el apóstol Pablo había predicado con ellos. Pero esta enseñanza no era el evangelio, no eran las buenas noticias en absoluto. Al contrario, era una falsificación deprimente y mortal.
La preocupación de esto es de que hasta en los tiempos de ahora vemos cómo la iglesia se deja simplemente llevar por los caminos incorrectos, simplemente porque le endulza el oído, le gusta lo que dijeron, pero no tiene que ver nada con ello. No tiene que ver nada con ello. Porque a pesar de que Jesús obviamente debe de ser suficiente, para ellos no era suficiente. Ellos miraban, pensaban que debían de añadir algo más a la obra de Jesús. Y al hacer eso estaban abandonando a Dios. Y para Pablo abandonar el evangelio equivalía a abandonar a Dios. Y simplemente nos recuerda de que el mensaje de Dios es poder para la salvación y que con ello no se debe de jugar. Hay de aquellos que jueguen con la palabra de Dios. Hay de aquellos que crean pensar que pueden hacer como ellos gusten y no hacer como la palabra de Dios nos llama. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Si no creen, no tienen salvación. Para todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Les está hablando a los dos. Increíble, no tengo mucho tiempo, pero esto es todo obviamente un estudio, pero increíble porque cuando viene dice al principio de la carta, el apóstol Pablo usa la palabra gracia y paz a ustedes de parte de Dios. Cuando usa gracia y paz, está hablándole a estos dos grupos. Le está hablando a los dos grupos, le está hablando obviamente a los judíos. Le está hablando obviamente a la iglesia, pero en este caso quiere mandar este mensaje para que recuerden que este mensaje no es para uno nada más, no era para los judíos nada más, no, era para todos. El mensaje era para todos, judíos y griegos. Si no creemos en el evangelio, entonces no creemos en la salvación. Y por esto Pablo está tan apasionado y sabe que están en juego sus vidas. Un punto secundario de la doctrina es de que es nuestra relación con Dios y nuestra vida está inmiscuida con la vida eterna. Y más vale que tengamos en claro lo que es el evangelio, hermanos. Más vale que lo tengamos claro. Porque es Jesús o nada. No hay nada más que podamos hacer en ello. Existen muchas otras opciones, como dije anteriormente. Otras religiones que ofrecen caminos hacia Dios. Pero al final todo se basa otra vez obviamente, en el hecho, no en lo que podamos hacer como seres humanos. Porque no hay suficiencia para con ello. El apóstol Pablo dice, otra vez aquí en el versículo 6, dice: me asombro que tan pronto abandonen a aquel que les llamó por la gracia de Cristo y se pasen a un evangelio diferente. Hasta él dice: me asombro. ¿Tan pronto? Si no hace mucho que me fui. Les enseñé. Les di la verdad. Este asombro obviamente es de aquellos que están buscando diferentes opciones. Pero tenemos que recordar que nunca podríamos llegar a Dios por nuestra cuenta. Ninguno. Eran insuficientes para con ello. Juan capítulo 14 versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es por esto que Pablo invoca el juicio de Dios sobre ellos que prediquen un evangelio diferente a aquellos que lo hacían. El versículo 8 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario que recibisteis, sea anatema. Básicamente le estaba diciendo que caiga bajo maldición. Sea anatema, es decir, que caiga bajo maldición.
Aquí vemos de que el lenguaje que Pablo utiliza aquí fue extremadamente duro. Él dijo que si un ángel del cielo proclamara cualquier otro mensaje que no fuera el evangelio, sería despedido con un lenguaje muy fuerte. Porque no está anunciando aquí un ángel de Dios, dice un ángel del cielo. Si fuera de Dios, obviamente el mensaje que trajera, si fuera un ángel que viene con el mensaje, obviamente va a ser el mensaje de la salvación. Pero ni un ángel, cualquier ángel que pudiera venir, ni aún cualquier otro hombre. La razón de traerle esto a luz es porque en nuestros días hay muchos cultos, sectas que están intentando presentarnos otro evangelio. Aún aquellos que los propagan pueden ser seguidores de la misma devoción. Pero debemos de recordar otra vez, debemos de recordar que obviamente que hasta Satanás mismo puede transformarse en un ángel del cielo, un ángel de la luz. Pablo dijo, si alguno os predica un evangelio, en el versículo 9, si alguno les predica un evangelio diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. O sea que el predicarse un evangelio diferente caería bajo maldición otra vez. Creo yo que definitivamente cuando escuchamos esto no habría que haber otro castigo más severo. Que caiga maldición. El evangelio deja al lado todas las obras y obviamente no recordamos la importancia de nuestras vidas como cristianos, de reconocer la importancia de saber de que nuestra vida debe ser vivida no como nosotros nos parezca, no como nosotros pensemos, es como la palabra de Dios nos dice que debemos de vivir. El pastor Oscar aquí, semana tras semana trae y predica la palabra. Qué triste sería escuchar obviamente de su iglesia, de que hermanos vienen, escuchan el verdadero evangelio, pero también van y se alimentan de otros evangelios que no tienen que ver nada con lo que están escuchando. Simplemente porque tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. El evangelio deja de lado todas las obras, hermanos. Y esa es otra área de nuestra vida. Romanos 4:5. Rápidamente dice, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Con frecuencia encontramos a muchas personas que piensan que son lo suficiente buenas como para salvarse. Yo no le hago nada mal a nadie. Y la única clase de persona que Dios está salvando, tenemos que recordar, son pecadores. El Señor no está buscando buena gente, gente que es buena, que se portan, para ellos que se portan bien o que piensan que obviamente obviamente son buenos en el mundo. No. Dios está salvando a pecadores. Tú y yo, pecadores. El Señor Jesús dijo que Él no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Qué más claro debe de quedar eso? ¿Qué más debemos de ver en esa área? Si hemos de estar confundidos es porque obviamente no estamos caminando, escudriñando la palabra y siguiendo aquello que se nos enseña. En Isaías 46:6 vemos de que hay un mensaje y este mensaje profético se compara a la justicia del ser humano ante la mirada de Dios, que habla con los trapos sucios. Y cómo la demanda de la ley nos condenan. Debemos de recordar, hermanos, que antes que la gracia, mucho más es reconocer de que la gracia ha sido dada para cada uno de nosotros. Y esa gracia es por medio y para la salvación del hombre y la mujer. Romanos capítulo 3, y ya pronto cierro. Tengo mucho más, obviamente, que podemos aprender, que nos enseña el apóstol Pablo aquí, pero Romanos 3:19 nos dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. La verdadera dificultad no es de que algunas personas se consideren lo suficiente buenos como para salvarse, sino que no se consideran lo suficientes malos. ¿Se escucharon? Y tenemos que reconocer que somos, obviamente, en nuestra naturaleza somos ¿qué? Somos malos, ¿ya? Pecadores. Somos malos. Es de la única manera. Pero debemos obviamente rehusar aquello que el ser humano en su corazón siempre quiere predicarse a sí mismo de lo que debe de hacer. Como dijimos anteriormente, vemos este grupo de judaizistas. Los judaizistas no negaban los hechos históricos del Evangelio, es decir, la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que negaban ellos era de que estos hechos fuesen suficientes. Y eso obviamente totalmente corrompe el Evangelio. Insisten que algo más, hay que guardar la ley. Hay algo más. Hay que creer en algo más para que obviamente pueda ser completo. Y Pablo estaba diciendo que todo aquel que tratara de mezclar la ley y la gracia quedaría bajo ¿qué? Maldición. Maldición. Porque estaría pervirtiendo, distorsionando el Evangelio. Y pervertir el Evangelio era aceptar los hechos históricos del Evangelio, pero completamente torcer todo aquello que no obviamente debe de vivir en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cierro con el versículo 10. Perdonen que me he pasado un poco. Dice, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo primero que tenemos que observar para cerrar en esta mañana, observar cómo el Evangelio liberó a Pablo de la búsqueda de la aprobación de los demás. Rápidamente, hermano y hermana, en esta mañana, rompamos con eso, de estar buscando la aceptación de los demás. Cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de nuestra salvación, obviamente, nuestra relación con Cristo, olvídese de tratar de ser aprobado por los demás. Él comienza toda esta sección anunciando que claramente no buscaba la aprobación del hombre, ni que ya no intentaba complacerlos, porque servía a un Dios vivo. El Dios que tú y yo servimos, hermanos. La enseñanza bíblica sobre la búsqueda de la aprobación del hombre es un tema fundamental en las Escrituras y es claro para cada uno de nosotros. Y si no has de recordarte, recuerda lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 29, versículo 25. Dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Y muchas iglesias y muchos cristianos lo que andan buscando es la aceptación del hombre, lo que el hombre puede aceptar en ellos. Y no entienden que es un lazo de perdición. Y se colgarán con ellos mismos. Fue el Evangelio lo que liberó a Pablo del temor al hombre. Y el temor al hombre es un cáncer que si se le permite vivir terminará en la muerte total. Pero el Evangelio nos libera. Buscar la aprobación de los demás, principalmente porque su mensaje dice que tiene la aprobación de quien te creó. No, en Cristo eres justo y completamente aceptado por Dios, así como Él acepta a su Hijo unigénito. En esta mañana, hermanos y hermanas, punto clave para enfatizar. Número uno es de que el apostolado de Pablo y el evangelio que predicó no fueron orígenes humanos. Recuerde siempre eso. Sino que fue una revelación directamente de Dios. Esto es lo que hace que subraya la autoridad divina del evangelio y su suficiencia para la salvación.
Recordando de que el verdadero evangelio no se trata de ganarse la salvación por obras, sino que recibir la gracia de Dios como un regalo mediante la fe en Jesucristo. Cualquier evangelio que añade requisitos, tradición humanas, obras terminadas y cualquier otra cosa está completamente perdido. Es una perversión del verdadero evangelio. No es un camino a la salvación. La fuente de la gracia para los creyentes es un encuentro personal con Jesucristo, que debe de ser fundamental en nuestra fe. Nosotros como creyentes, hermanos, debemos darle prioridad, siempre agradar a Dios, no al hombre, y no debemos de dejar ser influenciados por predicaciones bonitas que nos llenan y que obviamente nos mueve el oído. Debemos al contrario desaprobarlas, porque el evangelio de la gracia ofrece verdadera libertad de la esclavitud del pecado y del legalismo. Sobre esta mañana yo les invito de que estemos atentos, hermanos, por favor, estemos atentos a las falsas enseñanzas y aferrarse al verdadero evangelio de la gracia. Todo lo que podamos escuchar que no es alineado con la palabra de Dios, recházalo, porque no es de Cristo. No es el verdadero evangelio. Seamos como el apóstol Pablo, listos para luchar y pelear y con fervor traer a la luz el verdadero evangelio. Póngase de pie.